lo que, lo que estamos haciendo hoy es, por un lado, creo que Dora ha explicado, es hacer como una sinopsis, resumen breve de la propuesta del modelo generativo y acompañarlo con varios ejemplos y modelos de trabajo que se han explicado en distintos contextos, ¿verdad? Así que lo que a mí me interesa en estos 10 o 15 minutos que tengo es quizás hablar brevemente sobre algo que yo he utilizado para orientar mi práctica y también para la práctica en la supervisión con estudiantes, particularmente estudiantes con orientación clínica, cuando estamos hablando de los procesos terapéuticos y de los procesos que se producen en el diálogo, ¿no? El diálogo en la psicoterapia, que también revierte a los procesos que se producen en los diálogos de supervisión, ¿no? Así que tengo como 4 preguntas que me parece que son fundamentales, preguntas que son reflexivas y nos invitan a pensar sobre lo que hacemos en nuestra práctica. La primera es una pregunta fundamental. ¿Qué se produce como resultado de nuestros diálogos, de nuestras coreografías relacionales? Y que quiero introducir también esta idea de la coreografía porque alude a un proceso que no es simplemente un intercambio de palabras, sino un intercambio vivo de cuerpos en acción, de movimiento, que está entrelazado entre sí. Lo segundo que me parece importante es la relación que guardan esas creaciones con los propósitos de nuestras conversaciones. Así que ahora me estoy ubicando dentro de un espacio que es ya más dirigido, vamos a decir un espacio más que puede ser profesional, que como podría ser en la terapia, podría darse en la consultoría, ¿verdad? O podría ser en el trabajo con comunidades, de tal manera que lo que estamos haciendo está en función de unos propósitos y unos propósitos que han sido compartidos o han sido acordados entre los participantes en esos diálogos. Lo tercero es cuáles de esas creaciones son más valiosas para la generatividad. Porque el diálogo es un flujo constante, ¿no? Y realmente está en movimiento y no la idea de detenerlo, es una creación más conceptual, ¿no? Así que uno está en un proceso de interacción, de improvisación creativa continua y en cuáles de esos momentos es que podemos encontrar y minar las mayores posibilidades para generar transformaciones, ¿verdad? Y lo último es qué implica esto en cuanto a lo que se requiere del practicante para registrarlos, para anotarlos, para provocarlos y co-crearlos, ¿verdad? Así que aquí también estoy aludiendo a la importancia de darse cuenta de cuando esto está ocurriendo, de que uno es un participante activo, que uno está no solamente registrando lo que ocurre, sino uno está provocando también y participando en eso, y que lo que se va produciendo es un producto de los participantes en esa interacción o esa coreografía, ¿verdad? Así que aquí hay unas ideas que pueden ser útiles en este proceso. Yo las comparto con mis estudiantes. Así que lo primero es lo que Dora estaba hablando de la atención plena, y es prestar atención sensible y viva, despierta a las manifestaciones cambiantes del diálogo, ¿verdad? Y ahí uno está, es un poco atendiendo a lo que está ocurriendo en los participantes, a lo que está ocurriendo en nosotros y lo que está ocurriendo entre nosotros, ¿verdad? Así que hay distintas dimensiones o tipos de producciones que se dan mientras nos relacionamos juntos. Lo segundo que me parece que es importante es aprender a despertar de lo que yo llamo los trances de imposibilidad, de las historias oficiales, que son productos muchas veces que las personas traen en las conversaciones, que son historias que están saturadas de dificultades, de imposibilidad, de incapacidad, etc. Una de las cosas que ocurre es que
particularmente para practicantes que comienzan y también para los que estamos más viejos, es que podemos encontrarnos en un momento en el diálogo sumamente confusos, con una idea de que no sabemos qué hacer. Y una de las cosas que yo señalo es que ese momento de confusión es importante convertirnos en amigos de ese momento de confusión, porque lo que eso denota es que hemos registrado y hemos captado la historia que estamos escuchando con todas sus contradicciones, sus incongruencias, sus saturaciones de imposibilidad, y que la hemos asumido, ¿verdad? Quiere decir que estamos ahora en ella. Así que es importante en ese momento despertar, ¿verdad? Y la confusión en ese sentido es el primer momento en que lo estamos registrando, y parte de lo que va a provocar esto es que vamos a empezar ahora a notar qué es lo que estamos escuchando que no tiene sentido, qué es lo que no va junto, ¿verdad? Es como decir, si estoy hablando con una persona que me hace una historia de su incapacidad para hablar con hombres, por ejemplo, y lleva 45 minutos hablando conmigo, ¿verdad? Así que si yo capté su historia, yo debería estar bien confundido, porque yo soy un hombre. Así que hay una inconsistencia, ¿no? Y cuando tú empiezas a registrar, y eso es parte de lo que uno puede desarrollar, es esa sensibilidad a lo que no va, a las discontinuidades en las historias, a lo que de repente brinca un salto lógico de un sitio a otro, algo que queda hueco, algo que no va junto, ¿verdad? Y tenemos múltiples ejemplos de eso, y eso es parte de lo que yo hago. Y el primero que registra cuando yo estoy en supervisión, que registra la incomodidad, soy yo. Yo empiezo a sentir confundido. Yo oigo las historias de mis practicantes, que son las historias que ellos hacen, de las historias que los consultantes le hacen a ellas. Así que yo la registro, yo empiezo a darme cuenta que estoy confundido, y entonces de la confusión es que emanan mis próximas preguntas hacia ella. Hay algo que no entiendo, hay algo que no va, perdóname, estoy medio confundido con esto, ¿me lo podrías aclarar? Lo que nos convierte en un sentido, y esto es una práctica bien importante, en oposicionales desafiantes con empatía, ¿verdad? Así que quiere decir que nosotros vamos a hacer preguntas incordias, pero con mucho cariño. Y finalmente, esta opción del reciclaje generativo quiere decir que estamos ante una postura de que cualquier cosa que escuchamos, en la que participamos, lo que ocurre en el diálogo, es potencialmente utilizable. Así que nos mantenemos con esta idea de no descartar lo que vivimos, lo que estamos viendo, porque puede servir para generar cambio o transformación. Finalmente, estos son los 6 momentos o los 5 momentos o las 5 creaciones generativas que me parece que son bien importantes destacar, registrar y provocar, ¿verdad? Quiere decir que cuando estamos en un diálogo, esto puede servir de norte independientemente de lo que sea, hasta nuestro silencio, hasta estar sentado en la silla, ¿verdad? Cómo lo que hacemos puede servir para producir estos cinco procesos, estos momentos creativos, generativos, de una manera de que sean experiencias vivas y vívidas, sentidas en la persona, ¿verdad? Así que nos orientamos hacia las conexiones y la profundidad del diálogo. Así que la pregunta, si yo estoy supervisando a un estudiante, yo puedo estar preguntando qué prácticas se hicieron, cómo se llevó a cabo el diálogo y qué generó. Y voy a estar pendiente si lo que se está generando es una conexión y hay profundidad en el diálogo, ¿verdad? Quiere decir, si el diálogo fluye, si algo que se hizo, ¿verdad? Puede ser que alguien estornudó, puede ser que alguien se levantó de una silla, puede ser que el estudiante sacó una libreta, puede ser, voy a decir algo, que se paró de cabeza, puede ser que se trepó en una mesa para maullar como un gato. Eso es una historia vieja mía.
Todas esas prácticas, lo que hay que evaluarlas es en la medida que si se produce o no se produce, cómo contribuyen a la conexión y a profundizar lo que ocurre en el diálogo, ¿verdad? En vez de antemano tener una receta de cosas que uno hace o dice y cosas que uno no hace y no dice, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de relacionarse y hay muchas llaves a través del cual tú puedes abrir la puerta del diálogo. Segundo momento es las conversaciones sobre el futuro y sobre lo que la persona le gustaría o desearía para sí. Así que nuevamente, ¿qué es lo que hacemos que abre esa puerta? ¿Cuándo es que se produce esos momentos en el diálogo donde podemos hablar sobre lo que es deseado, incluso sobre lo que no es deseado? A veces las personas saben muy bien, no saben lo que quieren, pero saben muy bien lo que no quieren. Así que incluso podemos hablar de lo que no quieren en su futuro, ¿verdad? Y eso es una puerta para ir desarrollando las posibilidades del Canvas, ¿no? Sabemos lo que no queremos ahí y nos permite entonces ir elaborando algo sobre lo que podría estar ahí. Lo tercero es algo que hemos hablado en muchas tradiciones de terapias más recientes, ¿verdad? De vivencias sentidas, de historias alternas y recursos relacionales. Así de momentos en la vida de la persona donde sintió algo distinto, algo que le sirvió, algo que fue útil, algo que sirve como un recurso, que a veces puede ser algo que la persona no necesariamente lo cataloga como tal, ¿verdad? Así que uno puede hablar de una historia. Recientemente estaba con una persona hablando sobre esto, ¿no? Una historia, vamos a decir, trágica, de abuso, de maltrato, como un niño o adolescente, de un estudiante que ahora está en tercer año de literatura comparada. Y lo interesante, uno podría preguntar y elaborar de cómo es posible de qué fue lo que ocurrió y cómo ese abuso lo pudo haber llevado a la desdicha y la inconformidad. O también uno puede tener una pregunta curiosa sobre cómo lo hizo, ¿verdad? ¿Cómo fue que lo hizo? Porque es bien interesante que a pesar de todo esto, ¿cómo fue que ha podido estar a punto de terminar un grado, de tener casi una carrera, de tener un mundo de relaciones, ¿verdad? A pesar de haber pasado por esto. Y eso abre a un espacio de conversación bien diferente, donde el pasado no se representa como un recurso limitante, ¿verdad? La cuarta experiencia es lo que yo llamo la crisis de fe. Y la crisis de fe es un momento donde la persona empieza a dudar o cuestionar lo que he dado por sentado, ¿verdad? Perdónenme, el programa está asumiendo autonomía. La crisis de fe, uno lo oye mucho en las conversaciones cuando las personas en el medio del diálogo dicen, no lo había visto de esa manera, esto es nuevo para mí, no lo había pensado así, o se echan a reír sobre algo que habían cogido o tomado con mucha seriedad, ¿verdad? Así que parte de lo que uno hace en terapia o lo que uno hace en la consultoría o que uno hace con grupos es llevar a esta idea de cuestionar lo que antes se había dado como una verdad irrefutable y que lleve a la persona a una forma diferente de ver la situación. Y lo último es cuando la persona empieza a hablar y empezamos a hablar sobre posibilidades y la puesta en marcha, ¿verdad? Así que ya estamos moviéndonos hacia el cambio, ya estamos moviéndonos hacia la transformación. Así que uno hace también para acentuar esto, para que la persona lo viva, lo reconozca, lo ponga en marcha. Eso es otro de las creaciones generativas con las que estamos comprometidos. El verlo de esta forma, ¿verdad? De estar orientado a las creaciones que se producen en el diálogo, lo que nos abre es a un sinnúmero de posibilidades, porque no estamos diciendo que hay una forma correcta de llegar aquí. No hay una forma
No hay una técnica de llegar ahí. No hay un protocolo de cómo uno produce algo. Uno podría mirar lo que uno hace desde un psicoanalista y el silencio del psicoanalista puede provocar alguna de estas manifestaciones que estamos aquí. Si vemos el psicoanálisis como una práctica relacional, ¿no? Lo mismo con terapia cognitiva conductual, ¿verdad? Así que uno no se tiene que quedar amarrado a una forma particular terapéutica o una forma particular de hacer consultoría. La lealtad de uno es con la transformación y la lealtad de uno en el proceso del diálogo es a generar estos momentos y estos procesos que abonan a la transformación de las personas, de las parejas, de las familias y de los grupos y las comunidades.